El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, hermano querido, está dedicado al matrimonio, a la familia, y Dios desea, hermano, que cada hogar esté edificado en la roca que es Cristo. Que cada situación, cada adversidad que viene, estemos sujetos, hermano, a esa obediencia que da su palabra y trae bendición. Este día, como ministerio de oración, como matrimonio, venimos a agradecer al Señor sus bendiciones y a pedir al Señor que Dios bendiga el matrimonio, que Dios bendiga la familia. Como ministerio de oración estamos dándote la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, ministerio de oración. Agradecimiento hay. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Aquí desde Viesca y desde nuestro hogar te damos la bienvenida y queremos dedicar este tiempo de la palabra de Dios que nos va a hablar, pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él sea el que gobierne y dirija este ministerio. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o en algún lugar público, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que le vemos un ruego, una súplica, busquemos reverencia, hermanos. Nos dirigimos al Padre Celestial. Con respeto, queridos hermanos, vamos a hacer la oración, a pedir al Señor que dirija el matrimonio, que dirija el hogar de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente nos acercamos ante tu presencia, suplicando ante todo, Señor, que perdone, Señor, toda falta que cometemos, todo aquello, Señor, que muchas veces se practica en el hogar y es ofensa para ti. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tus principios, a llevar el orden que tú has dejado para el matrimonio
Y te rogamos, amado Jesús, que tú dirijas la familia, que tú des gracia a ese padre, a esa madre, que estamos orando cada día por el orden divino de Dios que se lleve en el hogar. Te pedimos tu dirección y tu luz. Antes que nada, Señor, reconocemos que hemos fallado, que como padres necesitamos cada día la dirección y sabiduría que solamente proviene de ti. Perdona nuestras faltas, perdona la indiferencia. Damos más tiempo a lo secular que a lo espiritual y te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender cada día el valor de estar en tu presencia. Danos la gracia, Señor, danos el Espíritu Santo para vencer el poder de debilidades espirituales y rogamos por nuestro hogar, por nuestros hijos y nietos y te pido tu bendición para cada hogar y cada familia. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos en este día al Señor por permitirnos, querido hermano, llegar a tu hogar en este día a través, hermano, de los medios de comunicación y queremos poner la base del ministerio, la palabra de Dios, que está en el libro de Eclesiastés 12:14. Dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Queridos hermanos, de todo lo que hacemos, Dios va a tomar cuentas. Aun cuando hemos hecho cosas malas, Dios permite muchas veces que de ahí, hermano, aprendamos para no cometer la misma falta. Pero también Dios toma todo aquello que a través de esas pruebas ahora nuestra vida es transformada. ¿Por qué? Porque le conocemos y lo que Dios nos da es bueno. Y nuestra vida tiene que ser ejemplo, hermano, para el Señor. Por eso en este día se está llevando lo que se va a llamar, el tema que se va a dar, nuestro pasado, lo bueno y lo malo. Queridos hermanos, muchas circunstancias pasamos por tener recuerdos viejos, por no saber perdonar, por llevar una vida, hermano, común. Pero Dios tomará cuentas, como dice el libro de Eclesiastés, y que pidamos en este día que si hay cosas, hermano, en la cual se sigue haciendo y sabemos que es ofensa para Dios, pedir al Señor que cada día transforme. Y de aquellas cosas que ahora conocemos, que son buenas y que tratamos, hermano, llevar un orden, Dios también toma eso en cuenta. Esto, Sergio, se va a llevar nuestro pasado, lo bueno y lo malo. Así es. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que poner a cuentas con el Señor para que Dios dirija nuestra casa y nos dé la sabiduría y el favor de Dios para saber gobernar nuestro hogar y nuestros hijos? Así De es. eso se va a llamar. Así es. Amén. En el concepto del mundo, en el concepto secular, muchas veces se confunden cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida. A veces malentendemos, hermanos, de las cosas que hemos vivido, ya sea positivas o negativas. Y es por eso que la misma palabra de Dios nos va a enseñar, nos va a mostrar, nos va a guiar y nos va a iluminar acerca de las experiencias que Dios nos ha permitido como cristianos vivir y traerlas en un momento a la mente para aprender de ellas. El cristiano, hermanos, muchas veces ha de repasar su vida pasada, las experiencias que Dios le ha permitido vivir, tanto positivas como negativas. De ellas debemos de aprender. De las cosas negativas para desecharlas, para superarlas y para olvidarlas. Y de las cosas o experiencias positivas debemos de mantenerlas, de guardarlas y sobre todo de agradecer a Dios por su enseñanza. De estas experiencias la palabra de Dios nos enseña a recordar con gratitud las preciosas obras que Dios ha realizado en nuestra propia vida a través de esas experiencias y cómo nos ha librado de peligros que en su momento no percibíamos. Ese es el propósito, hermanos, de escudriñar bajo la palabra de Dios el tema que estamos considerando el día de hoy. Nuestro pasado,
lo bueno y lo malo. Vamos a empezar hablando de las experiencias, hermanos, que han enriquecido nuestra vida espiritual. Vamos a empezar hablando de las experiencias de lo que la Biblia nos dice acerca de lo que le permitió vivir a sus siervos en un momento determinado y en un momento específico, y que a pesar de malas experiencias, ellos sacaron enseñanza para hacer cambios en su vida. Y de eso se trata el tema que vamos a tratar en este día. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, los anima a permanecer firmes en la fe en medio de las tribulaciones y les testifica acerca de su propia vida. Cómo la providencia de Dios y la misericordia de Dios lo libró de persecuciones, lo libró de estar encarcelado, lo libró de morir en medio de tempestades, lo libró de las persecuciones que él sufrió acerca de su fe, lo libró de la muerte, lo libró de la picadura de una serpiente venenosa, lo libró de ser muerto apedreado. El apóstol Pablo fue 5 veces sometido al castigo de látigos. Sufrió mucho, pero sin en cambio, siempre Dios estuvo presente en su vida. Vamos a ver cómo de una experiencia negativa, el apóstol Pablo le da esta exhortación al pueblo de Dios para permanecer firmes en la fe a pesar de las tribulaciones que pasaba. Aquí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1 y el versículo número 8, la escritura dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que ni aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol Pablo se encontraba en peligro de muerte, pero sin en cambio él daba testimonio de cómo Dios lo había librado de esa situación y la ponía como un ejemplo a los corintios que estaban pasando por tribulaciones. El apóstol Pablo dice que había sido abrumado de una manera que él no se esperaba, más allá de lo que pudieran resistir sus fuerzas, su fuerza física en su organismo, pero también su fuerza espiritual. De tal modo, dice la Escritura, que perdimos la esperanza de conservar la vida. Él ya se había hecho a la idea por las circunstancias que vivía de que tal vez le iba a costar su vida el predicar el Evangelio. Mas sin en cambio, él se mantuvo en la fe. Y esa es la exhortación que da el pueblo de Dios. La vida de Pablo, como hemos mencionado, fue muy atribulada. Y en varios momentos de su ministerio estuvo a punto de perder la vida, como él mismo lo dice. Vamos a ver un pasaje más adelante donde él lo narra con sus propias palabras. Aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 14 y el versículo 19, el apóstol Pablo narra este pasaje de su vida pasada. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. El apóstol Pablo, hermano, sufrió, como lo hemos mencionado, dolor. Él sufrió aflicción en su propio cuerpo. Él sufrió humillación en su espiritualidad, porque por su fe era apedreado. Si en cambio vinieron algunos que estaban en su contra y persuadieron a la multitud, es decir, la aconsejaron con falacias, con injusticias,
hablando mal de Pablo y hablando mal del mensaje que traía. Y la multitud, hermanos, le hizo más caso a los murmuradores que la misma palabra que Pablo estaba exponiendo. Recordemos, hermanos, que cuando Moisés libera por la mano de Dios al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el primer pecado que se manifestó entre el pueblo fue la murmuración. Y fue lo mismo que le pasó a Pablo. Por murmuración de sus detractores, el pueblo tomó bando y se fue en contra de Pablo. ¿Y qué le pasó a Pablo? Lo apedrearon. A tal grado, a tal grado que lo vieron lastimado que lo daban por muerto. Tal vez Pablo perdió la conciencia por el dolor, por el sufrimiento. Por eso la Escritura dice que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Dios libró a Pablo de la muerte, a pesar de que fue apedreado. Pero la pregunta sería, así como Dios libró a Pablo de la muerte, ¿por qué no lo libró de ser apedreado? ¿Por qué no lo libró de ser adolorido y sufriente y humillado cuando lo estaban apedreando? Esa es la pregunta. Nosotros, hermanos, tal vez pasemos por esos tiempos donde nosotros, hermanos, somos afectados en nuestra salud, tal vez, o por alguna injusticia, y estamos en un momento de tribulación, donde los problemas nos abruman, donde no vemos la salida, y lejos de encontrarla, vemos que se va complicando más y más. Cuando por su misericordia de Dios salimos de esa situación, entonces reflexionamos y decimos, ¿por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué Dios permitió que sufriera yo en dolor? ¿Por qué Dios permitió que fuera yo humillado? ¿Por qué mi espiritualidad se debilitó? Y muchas otras preguntas vienen. Tal vez Pablo se hizo la misma pregunta. Dios me libró de la muerte y le doy gracias a Dios. Pero ¿por qué Dios permitió que sufriera yo el apedreamiento? Y esa es la pregunta. Sin embargo, la misma Biblia, hermanos, nos da una razón que nos convence. Las pruebas, hermanos, son requisitos en la vida del cristiano. Dios las permite para que aprendamos a confiar en Dios, para que fortalezcamos nuestra fe, para que nos acerquemos más a Dios. Por eso el Señor nos ha hablado de muchas maneras. Nos ha dejado su santa palabra, donde nos dice qué hacer y qué no hacer. Nos ha dejado una ley moral, sus mandamientos. Nos ha dejado ordenanzas, estatutos que tenemos que obedecer. Dios nos ha hablado, pero no hemos entendido. Por eso Dios permite que vengan circunstancias que tal vez nosotros no busquemos, pero que nos afectan. Y en medio de esas circunstancias sufrimos dolor como las que sufrió Pablo. Y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto a mí? Porque simple y sencillamente, hermanos, Dios quiere que hagamos cambios en nuestra vida, que cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestra actitud hacia los demás, que nos acerquemos más a Dios con confianza y con fe, que prediquemos y hagamos lo que hablamos y lo que sabemos. Y Pablo lo entendió. Es por eso, hermanos, que Dios permite muchas veces que pasemos por situaciones que nos duelen, por situaciones que nos humillan, por situaciones que nos traen aflicción, tristeza, pero todo es con el propósito de que doblemos nuestra rodilla y alcemos nuestros ojos a buscar al Dios eterno. Amén. Y el mismo Pablo lo confirma. Amén. Aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 14 y el versículo 22, Pablo confirma, y la Escritura lo dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe
y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo fortalece el ánimo de sus oyentes a través del testimonio de las experiencias amargas que había pasado en el pasado. Y es por eso que los estimula y les da ese ánimo de permanecer en la fe de Dios. Y con su testimonio, hermanos, los exhorta a que estén confiados en las promesas de Dios y que su fe, hermanos, se mantenga firme hasta la muerte. Dios nos ha librado, hermanos, de muchas situaciones Amén. difíciles, Amén. tal vez de muerte como a Pablo. Y este es un motivo para ser agradecidos para Dios. Por eso, hermanos, comentábamos que de las experiencias del pasado que han sido negativas, como la de Pablo, él sacó una enseñanza rica. ¿Y sabe para qué? Para bendecir a los demás, para darles el ánimo de fortalecernos en nuestra fe, aferrados a la confianza que tenemos en nuestro Dios, que Él nos crió y que Él nos redimió y que su promesa, hermanos, nunca falla. Hemos aprendido por lo que la Escritura dice, que en medio de la prueba, que en medio de la tribulación vamos a sufrir. Pero es necesario, porque la Escritura lo dice y lo vamos a repetir, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y usted puede pensar, bueno, entonces Dios nos quiere ver adoloridos y sufrientes. Definitivamente no. Pero volvemos a repetir, Dios nos ha hablado a través de su escritura, a través de su ley moral, nos ha hablado de muchas maneras, pero no hemos entendido. Es por eso que las tribulaciones cuando vienen, hermanos, es para llamarnos la atención. Y el mismo Pablo lo dice, es necesario que pases por muchas tribulaciones para que entremos al reino de Dios. En el reino de Dios, hermanos, no se va a permitir ni una mancha de pecado. Por lo tanto, hermanos, la perfección, la santidad y la pureza la tenemos que ganar en esta tierra y mientras tengamos la vida. Y esa es la enseñanza que Pablo nos da acerca de una experiencia amarga para hacer bendecir o para dar la bendición a los demás por el Amén. testimonio que él presentaba. Amén. De la misma manera, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos experiencias, tenemos cosas del pasado que fueron amargas, que fueron duras, que nos hicieron sufrir, pero que tenemos que sacar un conocimiento, el conocimiento de permanecer en la confianza en que Dios está con nosotros bajo cualquier situación. Por eso estamos considerando, hermanos, el tema de nuestro pasado, lo bueno y lo malo. Amén. Es una bendición, hermano, cuando nosotros como matrimonio nos unimos en momentos que se está pasando tribulación, se está pasando pruebas, porque la palabra de dice que tendremos pruebas. La prueba va a producir fe, querido hermano, y la fe, paciencia, y la paciencia no es estarnos con los brazos cuidados, los brazos cruzados, es perseverar, hermanos, es perseverar en la oración, buscar cada día el consejo de Dios, porque a través de la fe, hermano, a través de buscar en oración con fe, hermano, Dios contesta y Dios da gracia a fortalecernos y para que cada día esa prueba esté aprobada. El culto familiar, hermano, es establecido por el Señor desde un principio. Él desea, hermanos, estar en comunicación con nosotros. ¿Y cómo la vamos a tener? A través, hermano, de reunir nuestro hogar, nuestro matrimonio, para que el Señor edifique. Esas pruebas por las cuales se pasan, hermano, muchas veces son dolorosas. No entendemos, no comprendemos. Pero el Señor tiene propósitos, hermano. El Señor desea, hermano, tratar con defectos de carácter, porque el carácter es el que debe ser tratado. Hay defectos de carácter, hermano. Muchas veces con palabras se ofenden. Muchas veces con actitudes de nuestro carácter lastimamos a nuestro compañero, a nuestros hijos. Y debemos, hermano, pedir al Señor que cada día moldee el carácter.
que cada día el carácter de Él esté formado en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a tener? Cuanto más pasemos buscándolo a Él en su presencia, tendremos, hermano, la oportunidad de acercarnos. Todo aquello, hermano, que hemos vivido, que haya sido un aprendizaje, que de lo malo hayamos aprendido, que no cometamos más el mismo error. Ya sufrimos una vez por estar en una actitud incorrecta. Si deseamos llevar esa vida es porque nosotros no estamos haciendo nada. El Señor ya lo hizo todo por nosotros. El Señor nos deja su paz, pero esa paz es Cristo. Cuando está Cristo en tu corazón tienes la paz que sobrepasa el entendimiento. El mundo entero pide la paz, pero la paz es Cristo. Si tan solo tú abres tu corazón, lo recibes, aceptas su mensaje, aceptas su palabra, el Señor, hermano, entre ese hogar, entre esa familia. Lo bueno y lo malo. Dios va a tomar cuentas de todo lo que hagamos. De palabras ociosas, perversas, tome en cuenta el Señor. Cuidemos, hermano, nuestra boca. Pidamos al Señor que edifique cada día la casa, porque se está llevando en este día el matrimonio, que es a donde más trabaja el enemigo en la familia. ¿Cuántas familias, hermano, están divididas? ¿Cuántas familias están rotas? El mundo se está acostumbrando a un desorden y el matrimonio es sagrado para Dios. Lo bueno y lo malo. Pidamos al Señor que ese pasado, hermano, haya traído un aprendizaje. Se está llevando la palabra de Dios y Dios nos habla a través de personajes bíblicos. Dios nos habla a través de su palabra. Estamos escuchando la voz del Señor. No es voz de hombre. Se testifican los versículos para que tú compruebes que lo que se dice está basado en un escrito. Así es. Estamos llevando la familia. La palabra de Dios también nos enseña, hermanos, se nos pone otro ejemplo, otra exhortación de cómo Dios nos ha librado de caer en tentación. Amén. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo número 12, la escritura lo dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, Amén. porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado. Esta es una palabra, hermanos, donde el Señor nos da un lugar muy especial como varones, como hijos de Dios, donde Él manifiesta una consagración y una santidad a través de esta bienaventuranza, aquel que soporta la tentación, es decir, aquel que vence la tentación, aquel que no se deja vencer por la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación, hermanos, es un paso previo para pecar. No hay pecado sin que hubiese una tentación previa. Es por ello, hermanos, que cuando nosotros somos seducidos por el tentador, por la tentación que él pone como una trampa, muchos caemos en esa trampa para satisfacer alguna necesidad placentera o de cualquier tipo, porque eso, hermano, nos aleja de Dios. Porque cuando caemos en la trampa de la tentación, infringimos la ley. Y la infracción de la ley, la misma escritura lo dice, que es pecado. Entonces, por lo tanto, cuando pecamos, hermanos, caemos en la tentación, pero estamos infringiendo la ley de Dios. Por eso la escritura nos dice, bienaventurado aquel que soporta, que vence la tentación. Y luego nos da una promesa. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, la tentación, hermanos, para no caer en el pecado es una prueba. Y es una prueba de nuestra fe, es una prueba de nuestra fidelidad a Dios. Es por eso, hermanos, que debemos de evaluar las cosas que el Señor nos ha librado por resistir la tentación. Amén. Esa es una experiencia y es un testimonio que nosotros valoramos
porque es una bienaventuranza que Dios nos promete. Porque cuando haya resistido la prueba de la tentación para no caer en pecado y por serle fiel a Dios, dice que recibirá la corona de vida. Amén. La corona de vida es la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros hemos resistido la tentación, pelear, confrontar, vencer la tentación, somos acreedores de la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y por qué le amamos? Porque respetamos sus mandamientos, Amén. porque no infringimos la ley cuando caemos en el pecado. El cristiano, hermano, se enfrenta con frecuencia tentaciones. Las tentaciones, hermanos, no están afuera de su casa. Las tentaciones que están afuera de su casa, hermanos, es cuando usted cae. Las tentaciones, hermanos, están en su mente. Ahí es donde el adversario ataca, en su mente. Cuando él sabe que usted tiene una debilidad en su carácter, él sabe cómo atacar esa debilidad y le pone la tentación. Es por eso, hermanos, que la tentación que el adversario nos pone es porque conoce cuál es nuestra debilidad espiritual. Y para no caer en la tentación y por lo tanto en pecado, debemos de estar fortalecidos espiritualmente. Es por ello, hermanos, que nuestra primera comisión en el día es cuando despertamos del sueño que estamos, del descanso que tenemos. Y al abrir los ojos, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios, porque nos cubrió de una noche placentera y de descanso para darnos una energía física para, para hacer nuestras actividades diarias, pero sobre todo en el área espiritual. Dale gracias a Dios por la vida que nos da, pero también dale gracias a Dios por las oportunidades que nos va a dar al permitir un nuevo día. Bienaventurado el hombre que resiste la tentación. Esta situación, hermanos, cuando nosotros soportamos la situación, también es una prueba de nuestra fe y de nuestro carácter. El hombre cae en la tentación y por lo tanto peca cuando su fe no está fortalecida, cuando su fe es débil, cuando su carácter, hermanos, muestra áreas en las que deben de ser fortalecidas. El cristiano que es tentado no solo ha sido probado por lo que la palabra de Dios nos dice, sino que ha salido victorioso de la prueba. Por eso nos da la bienaventuranza, porque fuimos probados y vencimos en el poder de Cristo. Y por eso nos promete una recompensa. El cristiano que ha resistido la tentación honra a Dios, se honra a sí mismo y honra a su familia. Eso es interesante que lo meditemos y que lo reflexionemos. Cuando nosotros le digamos no al pecado, cuando nosotros le digamos no a la tentación, es porque estamos guardando una fidelidad con Dios, una fidelidad con nuestros preceptos, con nuestra conciencia, pero también estamos honrando a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Es importantísimo, hermanos, ser agradecidos con Dios, porque cuando resistimos la tentación, hermanos, es una manera de dar testimonio de cómo Dios ha obrado en nuestra vida. ¿Para quién? Para vanagloria de Dios. Cuando usted resiste la tentación, hermanos, puede compararse con el proceso del oro que resiste el horno en el fuego para liberarse de la escoria. Y eso lo vamos a ver porque la escritura lo dice aquí en el libro de Job, en el capítulo 23 y el versículo número 10, la escritura dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Amén. El Señor, hermanos, conoce a cada uno de sus hijos, nos conoce por nombre, pero también conoce su fortaleza y su debilidad.
Él sabe, hermanos, qué camino Él va a tomar. Por eso la Escritura dice, Él conoce mi camino. ¿Es usted fiel a Dios? El Señor lo sabe. ¿Es usted infiel a Dios? El Señor lo sabe. Y en ambos casos, hermanos, el Señor nos va a probar. Uno para permanecer en la fe y el otro para hacer cambios en nuestra vida. O sea, ¿qué camino estamos tomando? Pero la Escritura dice, y saldré como oro. Era tal la convicción que tenía Job, que a pesar de su vida atribulada, de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de enfermedad, de persecución, de todo, él estaba convencido que dentro de toda esa situación adversa a su vida, él iba a ser pulido dentro del horno de la aflicción y dice que iba a salir como oro. Cualquier tentación que el cristiano pueda vencer, por muy seductora que pueda ser, confirma nuestra fe y fidelidad a Dios. Y nos promete también bendición. Hemos leído cómo el apóstol Pablo nos decía que es necesario que pasemos por varias situaciones, por varias tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Hemos leído cómo Santiago nos decía que nos promete la corona de la vida a aquellos que hayan resistido. Por lo tanto, hermanos, hay bendición cuando nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe. Y todas esas experiencias del pasado, que posiblemente fueron negativas, cómo Dios las usa para convertirnos en cosas positivas y que sean un motivo de dar testimonio. Cuando en el pasado hemos vencido la tentación, son motivos de agradecimiento a Dios, no al hombre, a Dios, porque Dios es el que obra y son parte de nuestro testimonio. Y el testimonio, hermanos, es para edificar a los demás. Amén. Por ello la invitación que la Biblia es de que nos exhorta a estar alertas ante el engaño del adversario. Amén. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 27 y el versículo número 12, la Escritura lo dice. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Si nosotros notamos lo que la Escritura dice, cuando dice el avisado, quiere decir el que está atento, el que está confiando en la palabra de Dios. El avisado es aquel que guarda una comunión y una comunicación con Dios y está protegido bajo el manto divino. Ese es el avisado. Pero si usted se da cuenta, habla en singular porque habla de uno. Y cuando habla de los simples, de los indiferentes, habla de muchos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir, hermanos, que solamente unos pocos son los que confían en Dios. Por eso dice, el avisado ve el mal y se esconde. La palabra esconder no quiere decir ocultarse. La palabra esconderse da la idea de resguardarse bajo el manto de Dios, de resguardarse bajo las promesas, de resguardarse bajo lo que la palabra de Dios dice y lo que los mandamientos de Dios nos dicen. Amén. Ahí es donde nosotros vamos a buscar refugio, porque vemos que el mal se acerca a nosotros. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Resguardándonos en la confianza a Dios. Mas los simples, los indiferentes, los tibios, los que a veces están con Dios y a veces no están con Dios, los que a veces obedecen y a veces desobedecen, esos son los simples. Los simples pasan, no hacen caso y en ellos cae el daño. ¿Por qué? Porque no se resguardaron. Por eso entendemos ahora, hermanos, cuál es el proceso del cristiano para ser refinado en el horno de fuego. Amén. Y todas esas experiencias del pasado, hermanos, las ponemos en el presente, pero siempre dándole gracias a Dios por su divina protección. Por eso estamos considerando el tema de nuestro pasado, lo bueno y lo malo. Amén. Debemos de tomar en cuenta, querido hermano, que la protección que pedimos en este día para la familia
viene de parte de Dios. No hay seguridad afuera, querido hermano. No hay seguridad en algo que tú estés pidiendo protección. La protección viene de parte de Dios. Como dijo el salmista, ¿de dónde viene mi refugio? Mi socorro viene de Jehová. La familia, hermano, para Dios es sagrada. Es una institución que el Señor dejó desde el principio, desde el Edén. Él bendijo el hogar, la familia, y Él ama la familia. El Señor es de hogar, de matrimonio, y es sagrado el matrimonio para el Señor. Por eso el Señor tiene cuidado de que sus hijos cada día se acerquen a Él. ¿Qué padre no anhela que su hijo le tenga confianza? ¿Qué padre no anhela que su hijo cuando llega lo busca, le habla, le platica porque le tiene confianza, porque lo ama, porque lo respeta? El Señor desea, querido hermano, que vayamos a Él constantemente, que al levantarnos, hermano, busquemos su protección, busquemos su cobertura. Muchas veces he mencionado que la vida no es nuestra, que el hogar no es nuestro, somos mayordomos. Dios nos dio, hermano, la mayordomía en el hogar. Al hombre lo puso por cabeza, al hombre lo puso de sacerdote, un centinela que está cuidando, hermano, que el enemigo no entre. Y la mujer, hermano, el balance del hombre. La mujer ayuda idónea, que apoye, que cuide, que esté ella atenta a lo que se va a venir. El Señor no dejó, hermano, dejó al hombre que someta a la mujer a hacer la voluntad de Él. No, hermano, el Señor dejó un balance hermoso. El Señor dejó, hermano, al hombre cabeza del hogar, ese hombre dedicado, ese hombre ferviente, ese hombre que ama a Dios, que respeta a Dios y respeta a su esposa y respeta a su familia. Ese sometimiento, hermanos, es porque amamos el hogar. Pidamos en este día, hermano, que el culto familiar no sea gobernado por las circunstancias, que no oremos casualmente, hermano, ni descuidemos la oración en un día de trabajo. Al hacer esto, induces a tus hijos, hermano, a tomar la oración como algo indiferente. Si el niño ve eso, hermano, no ora porque tú no estás mostrando el respeto ni reverencia a Dios. Por eso debemos de buscar cada día la cobertura del Señor y pedir que el Señor dirija a la familia. Que el Señor dé gracia, hermano, para que lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, pongámoslos en las manos de Dios. Es fácil decir, Él me hizo, Él me tiene lastimada, ofendida, me grita. Hermana, analiza tu vida, examina tu vida. De lo pasado, que aprendamos, hermanos. Y de lo bueno que sea para glorificar la presencia de Dios. Porque Dios va a tomar cuenta de toda obra. De toda obra va a tomar cuenta, hermano. De nuestras palabras van a ser juzgadas en ese libro de la vida. Por eso es importante que en este día que se está llevando nuestro pasado, lo bueno y lo malo, que se aprendan, hermanos, de las experiencias que vivimos, que ahora que estamos en el Señor, cada día transforme nuestro carácter. Ese es el plan del Señor, que cada día la naturaleza esté en armonía con la del Señor. Por Amén. eso se está llevando en este día de lo pasado, hermano, que estemos aprendiendo. Así es. La Amén. palabra de Dios también nos enseña, hermanos, nos muestra de cómo, a pesar de momentos atribulados, como lo hemos visto en la vida del apóstol Pablo, también Dios ha permitido, hermanos, que pasemos por dolor físico. Y vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad física. Un recuerdo agradable del pasado y que no podemos olvidar, donde la gracia de Dios se ha manifestado, es cuando de una manera milagrosa nos salvó de una enfermedad física. Y vamos a hablar de eso, hermanos, porque el mundo está enfermo, físicamente y espiritualmente. Pero hay mucha enfermedad, hermanos, física, mucha enfermedad crónica, hay mucha epidemia, estamos viviendo una pandemia mundial.
Hay mucha gente en el hospital agonizando, muriendo. Hay muchos amados, conocidos, tal vez familiares que han pasado el descanso por motivos de enfermedad. Pero cuando Dios nos ha sanado, ¿qué experiencia nosotros hemos tomado de vivir en ese momento, esa situación? La palabra de Dios nos va a hablar, hermanos, y nos va a clarificar nuestra mente para tener la confianza de que Dios está con nosotros en cualquier momento. Recordemos el caso del rey Ezequías. El rey Ezequías tenía una enfermedad mortal y se le prolongó la vida en respuesta a una oración de humillación y a una oración poderosa. Vamos a leer lo que la palabra nos dice al respecto aquí en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 1 y 2, donde la escritura dice: en aquellos días cayó Ezequías enfermo para muerte, y vino a él Isaías, profeta, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Ezequías, hermanos, por lo que la palabra de Dios, sufría una enfermedad de muerte. Él estaba dolorido, estaba sufriendo, estaba afligido, porque esa enfermedad lo estaba consumiendo. Pero la palabra de Dios dice que vino a él el profeta Isaías. ¿De parte de quién? De parte de Jehová. Y le dijo: ordena tu casa. Con esta simple orden, hermanos, nos damos cuenta de cómo el rey Ezequías, a pesar de haber hecho algunas obras buenas para Dios, a pesar de que él conocía la ley de Dios, a pesar de que él había reformado algunas situaciones en su nación para que volviera el culto a Jehová, tenía que ordenar su casa. ¿Y esto de qué nos habla? De que si le dice ordena tu casa es porque su casa estaba desordenada. Entonces, ¿cómo el Señor, las primeras palabras que le dice a Ezequías, le dice así: ordena tu casa, y después le dice: porque morirás? O sea, después le da una razón por qué tenía que ordenar su casa. Porque el Señor quería, hermanos, que en su ausencia física, él no tuviera ninguna complicación en su casa. Y le dice: porque morirás y no vivirás. ¿Y qué es lo que hizo Ezequías? Si nos fijamos bien lo que la escritura lo dice, él no se rebeló en contra de Dios, él no se rebeló en contra del profeta, sino que él lo que hizo es voltear su rostro hacia la pared. Y esto tiene un significado. Cuando dice voltear su rostro a la pared, quiere decir que se apartó. Tal vez estaba presente el profeta, tal vez estaba presente alguien más con él, pero lo que él hizo es de que buscó un lugar, ignorando la presencia de la gente que estaba ahí, para tener una comunión personal con Dios. Por eso dice, se volvió a la pared, ignoró a los que estaban delante de él y buscó el rostro de Jehová. Y lo buscó a través de la oración. ¿Y cuál fue la oración de Ezequías? Vamos a leerla aquí en el versículo número 3 de Isaías 38. Vamos a leer la oración que hizo Ezequías cuando se enteró de la amenaza de muerte. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Él, hermanos, le recordaba al Señor de las buenas obras que él había hecho en el pasado para glorificar a Dios. Dios se acordaba, sí se acordaba. Ezequías se acordaba, en un momento de muerte se acordó de las cosas pasadas buenas que había hecho. Y por eso él las confiesa con su boca. Dice: he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Era la seguridad que él tenía
que las cosas que él había obrado eran para glorificar a Dios. Y sigue diciendo, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¿Y qué es hacer lo agradable delante de los ojos de nuestro Dios? Respetar su ley, obedecer lo que su palabra de Dios dice. Y después, ¿qué hizo Ezequías? La escritura dice, y lloró Ezequías con gran lloro. En ese momento el Señor, hermanos, tomó sus palabras, vio su humillación, escuchó sus palabras, porque estaba quebrantado el rey Ezequías. Él oró con humillación y quebranto, y su oración fue escuchada, porque también honró su pasado. El pasado que había agradado a Dios, él lo honró. ¿Por qué? Porque él había deshecho las imágenes paganas que se habían levantado en el templo de Dios. El pueblo de Dios se había contaminado. El pueblo que decía adorar al verdadero Dios había adorado otras imágenes paganas. Y cuando Ezequías estaba en su reinado, mandó a quitarlas. Pero hizo más que eso. Él mandó a reparar el templo de Dios, el templo del Dios viviente. O sea, él hizo obras buenas para glorificar a Dios. Por eso en su oración él decía, yo he andado delante de ti con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y el Señor vio que se humilló, el Señor vio que se quebrantó. Dios nunca olvida, hermanos, toda obra piadosa que sus hijos hayan hecho, porque han sido registradas en los libros del cielo. Así como tenemos un pasado que tal vez afectó o que tal vez lastimó o que de tal manera nos arrepentimos, hay un pasado que debemos de recordar donde glorificamos a Dios. Por eso Pablo nos decía que él había sido librado de muerte. Por eso Santiago nos dice que hemos resistido la tentación. Y ahora con el ejemplo de Ezequías, hermanos, él le recuerda al Señor que él había extendido su reino y que él había quitado las imágenes y el culto idolátrico que ofendían a Dios. Este tipo de experiencias, hermanos, fortalecen nuestra fe, fortalecen nuestro corazón con un espíritu de agradecimiento. Amén. El Señor le prolongó la vida, le dio 15 años más de vida. Su oración fue oída, fue contestada. El Señor no olvida, hermanos, porque la misma palabra de Dios lo dice. Y si Ezequías oró cuando se enteró de esa mala noticia, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? En medio del dolor, en medio de la tribulación, enojarnos con Dios, reclamarle que por qué a nosotros. Tenemos que buscar el rostro de Dios y pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que tenemos que cambiar y que dentro de esa tribulación nos haga sensibles para su voz, al igual que Ezequías. Ezequías en su oración, hermanos, se lamenta en, a tal grado de que él llora, él se humilla, se quebranta, se arrepiente y también recuerda lo que había hecho para la obra de Dios y el Señor ve sus lágrimas y su humillación. Por eso más adelante el apóstol Pablo, aquí en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18, nos recomienda lo agradecido que debemos de ser con Dios bajo cualquier circunstancia. Y él mismo lo dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. En las cosas positivas, en las cosas negativas. En la abundancia, en la escasez. En la pobreza, en la riqueza. En la salud, en la enfermedad. En todo hay que darle gracias a Dios. Porque en todas las circunstancias Dios nos está hablando. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en Dios. Hasta aquí, hermanos, hemos considerado las experiencias positivas como un recuerdo agradable
de que, de que nosotros lo mantenemos vivo hoy en el día, hermanos, para guardarlas, para aprender de ellas, para valorarlas y para dar testimonio. La Biblia nos habla también, hermanos, acerca de algunas circunstancias negativas que nos han dañado. Pero sin en cambio, hermanos, debemos de mantenernos firmes bajo cualquier circunstancia. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 43 y el versículo número 18, la escritura dice, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor a mí mismo, dice el Señor, y no me recordaré de tus pecados. Amén. Cuando nosotros hemos cometido faltas que lastiman a otros, que ofenden a otros, donde nosotros hemos ofendido primero a Dios, son motivos, hermanos, para tener un quebrantamiento y poner todas esas experiencias negativas en las manos de Dios. La Biblia también nos habla, hermanos, no solamente de confesarlas, de arrepentirnos y de abandonarlas. Eso está correcto y así debe de ser. Pero también la Biblia nos habla, hermanos, de que debemos de restaurar el daño que hicimos. Ese tema, hermanos, va a ser motivo para que, si Dios lo permite, la próxima semana expongamos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Cuando usted ha defraudado a alguien en el pasado, cuando usted ha sido infiel a alguien en el pasado, cuando usted tiene un pendiente para arreglar algo en el pasado, y ahora usted está en una nueva vida en Cristo, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Y ahí es donde muchos nos confundimos, hermanos, porque la Biblia nos promete y nos dice que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Dice, las cosas viejas pasaron. Amén. Y de ahí, hermanos, está un mal concepto. Porque si bien es cierto, la Escritura dice que las cosas viejas pasaron, hay motivos, y la misma Biblia lo confirma, de que no las debemos de abandonar ni que las debemos de dejar en el olvido, sino que debemos de restaurar a la medida de las posibilidades y de las circunstancias y tratar de reparar lo que hicimos en el pasado. Y entonces sí, Dios nos prometa, lo pasado quedó atrás. ¿Por qué? Porque ya te arrepentiste y porque ya lo arreglaste. Amén. Entonces, ese tema, hermano, lo vamos a considerar, si Dios lo permite, la próxima semana, donde vamos a hablar acerca de eso. Amén. O sea, de cómo Dios nos perdona por malas acciones, malos actos o cosas pendientes que dejamos en nuestra vida pasada y que ahora, con la promesa de que somos nuevos en Cristo, nos sentimos liberados. Eso actúa, hermanos, siempre y cuando nosotros nos esforcemos por arreglar a la medida de nuestras posibilidades y a la medida en que Dios nos guíe para reparar el daño que hicimos en el pasado. Pero ese tema, hermanos, lo vamos a ampliar y esperemos que lo que Dios nos habló en esta oportunidad haya sido un motivo para reflexionar, para acercarnos más a Dios, para buscarlo más en oración, para pedirle su dirección, Amén. agradeciéndole, hermanos, por las experiencias positivas y negativas que nos ha permitido Dios vivir, pero todo, hermanos, es con una finalidad, para que nosotros busquemos el camino de la vida, para que nosotros nos hagamos partícipes y bendecidos por la corona de justicia que la Biblia nos promete, para entender, hermanos, que a través de las tribulaciones vamos a llegar al reino de Dios. Amén. Y esa sería la conclusión de que la misma Biblia, hermano, nos convenza de que en todo momento y bajo cualquier circunstancia, en lugar de quejarnos, le digamos a Dios, ¿por qué permites que me pase esto? Y muéstrame qué es lo que tengo que cambiar en mi vida espiritual. Amén. Vamos a ser agradecidos con el Señor. El Señor nos ha hablado a través de su palabra y vamos a poner el culto familiar en las manos del Señor. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús
por lo que nos has hablado en este día. Humildemente, Señor, pedimos que nos ayudes para encomendar, Señor, nuestro camino, nuestro matrimonio en tus manos, y que todas las cosas, Señor, por las cuales hemos vivido, hemos pasado, no hemos aprendido, Señor, y te rogamos, así como diste enseñanza, Señor, en tus hijos, en tus siervos. Nuevamente, Señor mío, obres a favor del hogar, de la familia. Ayúdanos como Padre, Señor, a ser luz y bendición para nuestros hijos. Da gracia, Padre, en esta oración de matrimonio y te pido, Señor, por los hogares y las familias que están desbaratadas. Dales gracias, Señor, en la unidad. Dales gracia en edificar esa casa. Señor Jesucristo, despierta cada día el deseo de la oración, de buscarte en el estudio de tu palabra, porque ahí es a donde tú nos hablas y nos muestras tu voluntad. Te damos gracias por la familia y el matrimonio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por haber, hermano, estado en estos momentos en los cuales nos unimos a orar como matrimonio. Que Dios bendiga a tu familia, tu hogar y tus hijos. Bendiciones. Amén.